La historia que escucharás a continuación es tan real como estremecedora. Se trata de un caso de desaparición que dejó a una familia entera sumida en la angustia y a toda una comunidad en silencio. Una adolescente boliviana, con apenas 14 años de edad, desapareció sin dejar rastro. Pasaron los días, las semanas, los meses, y nadie lograba encontrarla. Para muchos, su nombre quedó olvidado en los archivos del tiempo. Pero la verdad, como siempre, tiene maneras extrañas de salir a la luz. Hoy contaremos la historia de una joven que fue arrancada de su hogar, llevada a otro país y sometida a los horrores más crueles. Una historia que, muchos años después, daría un giro inesperado con el hallazgo de su cuerpo vivo, pero marcado para siempre. Su nombre era Isabel. Vivía en La Paz, Bolivia. Tenía apenas 14 años cuando todo comenzó. Era una adolescente llena de vida, con una sonrisa que iluminaba cada espacio donde entraba. Su familia la describía como una joven alegre, soñadora, y con la ilusión de estudiar para convertirse algún día en profesora. Pero aquella ilusión quedó truncada de golpe. Un día cualquiera, como cualquier otro en apariencia, Isabel desapareció. Los testigos recuerdan que la última vez que se la vio estaba en compañía de un hombre mayor, un vecino conocido de la zona. Alguien que, al parecer, había ganado poco a poco su confianza. Nadie imaginó que ese acercamiento escondía un plan siniestro. Ese hombre, identificado años después como Orlando Calcina Parisaca, engañó a la joven con promesas de un futuro mejor. Le habló de oportunidades en Argentina, de un trabajo, de una vida diferente. Para una adolescente que apenas comenzaba a soñar, esas palabras fueron como semillas de esperanza. Pero detrás de ese discurso se escondía un propósito atroz. Isabel estaba a punto de ser víctima de trata de personas. En las primeras horas tras la desaparición, la familia pensó que tal vez Isabel había ido con amigas, o que había tenido algún retraso en sus actividades. Pero pronto el pánico se apoderó de todos. Pasaron los días, y no había rastro de ella. La desesperación llevó a la familia a recorrer hospitales, estaciones, a pegar carteles, a golpear puertas en busca de alguna respuesta. Las autoridades iniciaron una investigación, pero en un país donde los recursos son limitados y la burocracia a veces se vuelve una barrera, el caso se enfrió con rapidez. Lo que al inicio fue una búsqueda activa, poco a poco se transformó en un expediente olvidado en un escritorio. La madre de Isabel, entre lágrimas, repetía una y otra vez: «Mi hija no se fue por su cuenta, alguien se la llevó». Pero a pesar de su convicción, la justicia parecía no escuchar. Los meses pasaron, y luego los años. El recuerdo de Isabel quedó como una herida abierta. En su barrio, algunos decían que quizá había huido voluntariamente, otros susurraban rumores sin fundamento. Pero la verdad era más oscura de lo que nadie alcanzaba a imaginar. El tiempo, cuando alguien desaparece, los días se vuelven eternos. Cada hora sin noticias es un tormento. Para la familia de Isabel, el reloj nunca volvió a marcar igual. La búsqueda, al inicio frenética, comenzó a perder fuerza. La policía archivó el caso bajo la etiqueta de desaparición no resuelta. Los medios dejaron de hablar de ella. Y la comunidad, como suele suceder, siguió adelante. Pero en el corazón de su madre, de su padre y de sus hermanos, el vacío se hacía cada vez más insoportable. Años después, el cuarto de Isabel seguía intacto. Sobre la cama, todavía quedaba una muñeca que ella misma había cosido con retazos de tela. En la pared, recortes de revistas con vestidos que soñaba algún día tener. La familia entraba a esa habitación con cuidado, como si cada objeto aún conservara la presencia de la joven. Su madre confesó a los pocos años: «Me despierto cada noche pensando que quizá regrese, que escuche mi voz llamándola, pero al abrir los ojos, solo encuentro silencio». Mientras la familia se consumía en la incertidumbre, Isabel estaba a cientos de kilómetros de distancia, en otro país. Había sido llevada hasta la Argentina por su captor, Orlando Calcina Parisaca. Allí comenzó el verdadero infierno. Convertida en víctima de trata, Isabel fue sometida a explotación laboral y sexual. Su vida se redujo a obedecer órdenes, a vivir bajo amenaza constante, a perder cada día un poco más de la inocencia que alguna vez la definió. A los ojos del mundo, era invisible. Para sus captores, apenas un número, un objeto de ganancia. Con el paso del tiempo, Isabel quedó aún más atrapada, dio a luz a un niño, fruto de la violencia que sufría. Ese pequeño se convirtió en su única razón para seguir respirando, aunque el dolor nunca desapareció. La década de los 2010 avanzó.
Mientras Bolivia se modernizaba y las noticias cambiaban de rostro, el nombre de Isabel desapareció de la memoria colectiva. Solo su madre mantenía viva la esperanza. Ella aseguraba que su hija no estaba muerta, que, en algún lugar, aún luchaba por sobrevivir. Pero la realidad era cruel. La adolescente que se había marchado con 14 años ahora era una mujer atrapada en un destino impuesto. Fue en 2022, casi 8 años después de la desaparición, cuando un giro inesperado sacudió el caso. Una serie de denuncias anónimas en Argentina llevó a la División de Trata de Personas de la Policía Federal a investigar una vivienda. En ese lugar, bajo condiciones precarias, encontraron a una joven mujer junto a un niño pequeño. Su nombre era Isabel. Era una tarde cualquiera en Buenos Aires cuando un grupo de agentes de la Policía Federal Argentina se preparaba para el operativo. La División de Trata de Personas había recibido información clave. En una vivienda humilde, situada en las afueras de la ciudad, una joven boliviana estaría siendo retenida contra su voluntad. Los agentes planearon cada paso con cautela. No se trataba de un procedimiento común. Las redes de trata suelen reaccionar con violencia. Muchas veces, las víctimas se encuentran en condiciones extremadamente frágiles. Cuando finalmente ingresaron al lugar, lo que encontraron fue devastador. En una habitación oscura, sentada contra la pared, estaba Isabel. Ya no era la adolescente de 14 años que un día había desaparecido de su barrio en La Paz. Era ahora una joven de 22 años, con el rostro cansado, marcado por años de sufrimiento. Sus ojos reflejaban miedo, pero también un destello de esperanza al ver a los oficiales. Junto a ella, un niño pequeño, de apenas unos años de edad, se aferraba a su ropa con fuerza. Era su hijo. El fruto de todo aquel tormento, pero también la única chispa de amor que la había mantenido con vida en medio de la pesadilla. Uno de los oficiales, al verla, no pudo evitar conmoverse. «Tranquila, ya estás a salvo», fueron las palabras que rompieron el silencio. El operativo confirmó lo que la familia había sospechado por años. Isabel no se había ido por voluntad propia. Había sido secuestrada, trasladada a otro país y explotada sistemáticamente. El responsable, Orlando Calfina Parisaca, fue detenido en el mismo operativo. Las pruebas eran contundentes: retención ilegal, explotación laboral y sexual, y trata de personas. Por fin, la justicia comenzaba a alcanzarlo. Tras el rescate, Isabel fue trasladada a un hospital. Allí los médicos confirmaron lo que ya era evidente: su salud estaba deteriorada, tanto física como emocionalmente. En un acto desesperado, incluso había intentado quitarse la vida ingiriendo una gran cantidad de medicamentos antes de ser encontrada. Era la prueba más dura de cuanto había sufrido en silencio. Pero esta vez, su historia no quedaría en el olvido. La noticia cruzó fronteras. Los medios de comunicación de Bolivia y Argentina comenzaron a cubrir el caso. Adolescente boliviana desaparecida hace 8 años es rescatada en Buenos Aires, titulaban los diarios. La comunidad que alguna vez la había olvidado volvió a pronunciar su nombre. Y su madre, aquella mujer que nunca dejó de creer, recibió finalmente la llamada que había esperado durante casi una década: «Señora, su hija está viva». El rescate de Isabel no solo significó el fin de su cautiverio. Fue también el inicio de un proceso judicial que pondría en evidencia la magnitud del crimen. El hombre responsable, Orlando Calfina Parisaca, fue arrestado y presentado ante las autoridades argentinas. En su contra pesaban cargos graves: trata de personas, explotación laboral y sexual, privación ilegítima de la libertad y abuso sistemático. El expediente que alguna vez había sido archivado en Bolivia ahora se transformaba en pruebas irrefutables en Argentina. El juicio fue seguido de cerca tanto en Bolivia como en el país vecino. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de mujeres acompañaron cada audiencia, exigiendo justicia no solo para Isabel, sino también para las miles de víctimas que permanecen invisibles. El tribunal escuchó el testimonio de la joven. Con voz entrecortada, relató los años de encierro, las amenazas, la violencia diaria y el peso de haber sido madre en medio del infierno. Su declaración estremeció a todos los presentes. Finalmente, Orlando Calfina fue condenado. La sentencia representó no solo un castigo, sino también un símbolo: la confirmación de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra salida. Para Isabel, sin embargo, la libertad fue apenas el comienzo de un largo camino. El trauma no desaparece con una orden judicial. Los años perdidos, la adolescencia arrebatada,
y las cicatrices invisibles forman parte de una herida que necesita tiempo, apoyo y contención para sanar. Pero ella no estaba sola. A su lado, su pequeño hijo se convirtió en la razón para mirar hacia adelante. Y su madre, aquella que nunca dejó de creer, la sostuvo con amor incondicional. El caso de Isabel puso en el centro del debate un problema dolorosamente real: la trata de personas. Cada año, miles de mujeres y niñas desaparecen en América Latina. Algunas son captadas con falsas promesas, otras son secuestradas de manera violenta. Muchas nunca regresan. Las redes de trata operan en silencio, alimentadas por la indiferencia y la impunidad. Historias como la de Isabel son solo la punta del iceberg. La desaparición de una persona deja marcas que jamás se borran. Pero cuando la verdad sale a la luz, cuando la justicia alcanza a los culpables, también surge una enseñanza: nunca es tarde para seguir buscando, nunca es inútil mantener la esperanza. Isabel sobrevivió. Su historia, aunque dolorosa, es también un recordatorio de la fortaleza humana y de la necesidad de alzar la voz contra la violencia y la trata. Porque cada nombre olvidado en un expediente es, en realidad, una vida que espera ser rescatada. Y porque el silencio siempre protege al culpable.